lo que marca el pronóstico es cuando se marca o se clasifica a un paciente como un onfalocele gigante. Hablamos de esto cuando hay un defecto que es mayor del 5% o cuando hay un porcentaje del hígado mayor del 50% en este saco. Y también tener en cuenta que podemos tener pacientes que tengan exposición y no veamos esta capa que lo cubre, pero podemos estar ante un onfalocele roto y digamos que, como lo explicaba previamente, son entidades diferentes que tienen pronósticos diferentes, a pesar de que su manejo ya, como lo vamos a desarrollar, se va a enfocar en la urgencia del cierre de la pared abdominal. Es importante distinguir ambas entidades. ¿Cuál va a ser el tratamiento inicial? Siempre hacer una protección mecánica del bloque pues, de asas. Hay que tratar de minimizar las pérdidas de líquido y de calor. Se puede hacer una posición en decúbito lateral derecho leve para tratar de evitar que haya tracción sobre el meso. Una vez ya tenemos el recién nacido, es importante tener en cuenta que la prioridad inicial no va a ser el abordaje al defecto de su pared abdominal. Estos pacientes deben reanimarse como se reanima cualquier neonato, incluyendo la estabilización de la vía aérea, las condiciones circulatorias, y una vez todo esto esté estable y controlado, ya nos podemos concentrar en el defecto como tal de la pared abdominal. ¿Qué debemos valorar? Siempre cuál va a ser el tamaño del defecto. En caso de que tengamos un paciente con onfalocele, inspeccionar pues que la membrana esté íntegra. En caso de que tengamos una gastrosquisis, podemos, si el defecto es muy pequeño, ampliarlo siempre hacia arriba o hacia la derecha para evitar la lesión de los vasos, y buscar posibles anomalías intestinales asociadas. Y con esta primera valoración, definir cuál va a ser el tipo de abordaje que tenemos para el paciente. En ambas entidades tenemos la opción de hacer un cierre primario, es decir, un cierre total de la pared abdominal en la primera intervención, o un cierre por etapas. Este cierre por etapas va a tener como dos formas diferentes. El cierre primario diferido es hacer en el cual yo voy a tener algún mecanismo temporal de protección de ese bloque de asas para en ese mismo tiempo, pues en esa misma hospitalización, llevar al paciente a un cierre definitivo de la pared abdominal, o definitivamente un cierre diferido, en donde yo voy a lograr cubrir y epitelializar ese defecto para después en una forma diferida, con recuperación pues como en el estado de salud, en peso, en talla, en todo, y que haya una reducción del bloque de vasos, yo puedo hacer un cierre diferido de esa pared abdominal. Hay una diferencia importante entre ambas entidades, y es que digamos que esa membrana del onfalocele sí le confiere algún grado de protección a ese bloque. Entonces digamos que tienen cierto mecanismo ahí de protección, mientras que con la gastrosquisis tenemos un poco más de urgencia y hay que hacer una protección rápida de ese bloque de haces para evitar lo que había explicado previamente, esas pérdidas por calor y líquidos. Vamos a iniciar ya como las diferentes alternativas del manejo y explicar un poquito de dónde viene cada una. Entonces, como primera opción es el cierre primario con sutura, es decir, lograr hacer una reducción del contenido pues, de las asas intestinales o del contenido del saco completamente hacia la cavidad, y hacer un cierre primario con sutura de la fascia y cierre pues, de la piel. Que es importante tener en cuenta que no todos los pacientes van a ser candidatos a este tipo de abordaje. Generalmente son pacientes que tengan defectos pequeños o que no tengan asociado atresias intestinales, y generalmente, por ejemplo, los onfaloceles, solo el 30% pueden llegar a ser candidatos a este cierre primario.
Hay otra alternativa que es el cierre primario sin sutura, esto es para la gastrosquisis. Entonces, esto viene pues como en aumento, como su utilización a través del tiempo. ¿En qué consiste? En que vamos a tener el defecto, vamos a hacer una reducción de las asas a la cavidad abdominal y vamos a utilizar el muñón del cordón umbilical como un apósito sobre este defecto y por encima vamos a poner un apósito transparente. Esto genera un fenómeno de cicatrización y esto epitelializa ese defecto y generalmente los pacientes posteriormente se van a manejar como un paciente con una hernia umbilical y más o menos entre 3 y 4 años posterior al cierre, a esta primera intervención, el paciente en caso de que persista con este defecto llevar a un cierre. Esta alternativa se puede hacer al momento inicial con la reducción completa de las asas, pero también se puede realizar posterior a los pacientes que han utilizado alguna forma de protección temporal, como es el uso de silo. Entonces se usa el silo, cuando se logra la reducción completa de las asas, después se hace como esta interposición del muñón umbilical y se realiza pues este manejo. Es importante si consideramos utilizarlo, tener en cuenta con el equipo multidisciplinario dejar un muñón umbilical largo, ojalá de 30 centímetros. Esta técnica, como les decía inicialmente, ha tomado fuerza en los últimos años, ha aumentado hasta 3 veces. Algunos o lo que se ha visto en los diferentes estudios es que este tipo de intervención disminuye el número de intervenciones a la que se llevan los pacientes y se puede hacer como al lado de la cama con menores tiempos anestésicos inhalados y menor tiempo de ventilación. La siguiente alternativa es las opciones de silo. ¿En qué consiste el silo? Inicialmente se describió como una técnica en donde se hacía una sutura de una película transparente en la fascia y con esto se hacía una reducción progresiva de las asas intestinales hacia la cavidad abdominal. Posteriormente salió lo que se llama el silo sin sutura, que consiste como en como en un anillo que se ubica retrofacial, o sea, al interior de la cavidad abajo de la fascia, y que tiene acá donde estoy mostrando como esta disposición para uno poder hacer reducciones progresivas. Digamos que algunos autores dicen que este que es como de uso comercial a veces no es tan fácil y no está ampliamente distribuido en algunos centros. Entonces acá muestra la imagen de cómo es una adaptación de un separador de Alexis para el uso, pues, o para tratar de imitar como el uso y que tienen pues eventualmente el mismo uso y los mismos desenlaces. Entre el uso de este tipo de silos que son con este anillo que no se tiene que suturar a la pared, digamos que los que están más a favor de su uso es porque se puede hacer a la cama del paciente, que se puede hacer bajo sedación en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que estos pacientes no van a tener que ser llevados pues como al quirófano. Acá traigo este estudio que me pareció muy interesante, es un estudio reciente. Ellos son un grupo como que tiene 2 cohortes importantes, realizan este estudio entre el 2006 y el 2013. En este primer estudio, ellos evalúan entre el cierre primario y el cierre diferido utilizando un silo con sutura, mientras que tienen su siguiente cohorte en donde cambian sus políticas pues, o sus guías del hospital y a partir de ese momento utilizan el silo sin sutura y hacen también una comparación entre el cierre primario y el cierre diferido. ¿Cuáles son los resultados? Es importante tener en cuenta que para ellos el desenlace primario era definir si los pacientes tenían una nutrición enteral temprana, es decir, pacientes que adquirieran un volumen pleno cercano a 150 mililitros kilo día de nutrición enteral en los primeros 21 días.
Eh, es importante que tienen algunas diferencias entre ambos grupos. Podemos ver que antes de que se usara este silo sin sutura, estaba a favor de hacer un cierre primario. Cuando llega el silo sin sutura, está más o menos como en pues en dividido 50-50 por ciento de los pacientes. Entonces, ellos que encuentran que aquellos pacientes en general, el 42% pues tiene esa nutrición enteral temprana, pero también es importante tener en cuenta que en el grupo como diferido solo el 22% de los pacientes. Pero no hubo verdaderamente una diferencia entre ese desenlace primario que era ese adquirir pues, la nutrición enteral temprana. La única como diferencia estadísticamente significativa fue pues como el tiempo entre iniciar pues la nutrición enteral eh, y el tiempo total como de estancia hospitalaria entre ambos grupos, pero no hay diferencias en las complicaciones y no hay diferencia clara pues entre lo que queríamos evaluar, que era si había alguna diferencia entre el uso con o sin sutura. Vamos a continuar con los cierres diferidos y las opciones terapéuticas. Esto también toma mucha fuerza en los últimos años y es el uso pues, de una técnica que haga una epitelialización de la membrana del onfalocele y después llevar a esos pacientes a un cierre diferido. Los más comunes o de las sustancias más comunes son las basadas en sulfadiazina plata, soluciones yodadas o apósitos de hidrocoloide. Hay múltiples sustancias, acá tenemos en esta tabla como cuáles han sido las comparaciones. Lo que pasa es que los estudios es difícil hacer algo como homogéneo entre los diferentes grupos de estudio, entre las diferentes sustancias, pero digamos que esto es lo disponible en la literatura de que hay varias que se pueden utilizar y que es difícil comparar como los diferentes métodos por pues la forma de selección de los pacientes, los protocolos en diferentes grupos, pero bueno, la idea es esta, es como ese recubrimiento de la membrana para el paciente ser llevado a una intervención posteriormente. Esta imagen que está acá a la derecha muestra el uso puede ser incluso como apósito para cubrir o como un silo con apósito hidrocoloide. Es pues muy interesante lo que muestra este grupo, de donde saco estas imágenes. Ellos analizan cerca de 40 pacientes con onfaloceles gigantes en los que hacen esta reducción progresiva utilizando, ellos configuran como en forma de T el silo y van haciendo como una reducción progresiva hasta que logran una reducción completa del bloque hacia la cavidad abdominal y después lo cubren completamente para después llevar al paciente a un cierre diferido. En la serie de casos que ellos presentan, que es entre un grupo colombiano y un grupo chileno, no presentan ninguna mortalidad en estos pacientes. El siguiente tema que vamos a tratar es el uso del BAC o la presión al vacío. Como lo hemos visto en otras entidades, ha tomado mucha fuerza, extrapolado pues incluso de otro tipo de cierres temporales de la cavidad abdominal. Pues, la literatura disponible sobre el uso de este tipo de intervenciones es limitada, pero digamos que en las revisiones que encontré, la mayoría de los autores que están a favor de su utilización es generalmente en casos refractarios en donde otros tipos de cubrimiento de este bloque no ha sido posible. E incluso en caso de onfaloceles rotos, digamos que bajo el mismo principio de la protección de las asas, evitar las pérdidas de líquidos y favorecer la granulación y la cicatrización. El uso de malla es controvertido.
Digamos que hay dos formas en que se usa la malla. Se sutura esta directamente a la fascia y se hace como una apertura de esta, una vigilancia del bloque de asas, una reducción progresiva, se sigue cerrando como mecanismo de tracción la malla, y posteriormente cuando se logra reducir el bloque de asas a la cavidad, hacer un cierre, un retiro de la malla, un cierre de la cavidad, pero hay otros que dejan esta malla en casos de un falocele para que se epitelialice el defecto sobre la malla y posteriormente el mismo principio llevar a un cierre diferido. ¿Cuál es como lo que se debate mucho en este tipo de pacientes? Es la colonización de estas mallas y las posibles infecciones asociadas. Se ha visto que hasta el 15% de los pacientes pueden presentar una infección asociada a la malla y que eventualmente, si no se logra, el 30% van a requerir, a pesar de tener malla, van a requerir una corrección posterior de una hernia ventral. Como formas de cierres más tardíos o ya de reconstrucciones, cuando los pacientes se ha completado como esta etapa de protección como el bloque de asas y de forma diferida, está el uso de técnicas con separación de componentes. Este tipo de técnicas está basada en hacer un cierre que sea más fisiológico, que tenga una protección vascular y nerviosa. Generalmente se realiza en pacientes mayores de 1 año, de donde saco esta imagen acá a la izquierda. Es una serie de casos que eran 9 pacientes y ellos tienen pacientes pues, de edades muy variables, que va como desde los 18 días hasta los 16 años, pero de estos solo 2 pacientes eran pacientes por debajo de 1 año. Entonces esta técnica fuerza generalmente cuando tenemos defectos que son muy grandes y en los que hacer un cierre primario de esta hernia va a generar un síndrome compartimental, entonces esto logra cerrar esa línea media pues, de la pared abdominal, y es un mecanismo que se puede utilizar. Otra alternativa son los expansores. Acá tengo pues la imagen como de donde saco todas las imágenes. Este pues es el mecanismo que se usa. Hay unos que son pues ya prediseñados, que tienen como el expansor y como un puerto por donde se va a inyectar y ir aumentando su tamaño. Hay unos que ya están prediseñados y otros que se pueden hacer a la medida. Este caso que se reporta acá como un reporte de caso es un paciente con un falocele gigante en los que se hace un manejo inicial con topicación y ya cuando el paciente llega pues a una edad de 15 meses pues tiene un defecto gigante, entonces lo que hacen es una apertura acá infraumbilical y tienen una localización como hacia la pelvis del expansor, que hace su localización más o menos acá donde está la flecha negra y se puede ver acá, y el paciente inicia pues como entrenamiento a la familia para instalar solución salina progresiva. Posteriormente, el paciente es llevado a cirugía, se retira el expansor y pues digamos que esto es la segunda etapa de ese procedimiento quirúrgico en donde ya se puede ver que hay una reducción como de ese contenido de la cavidad abdominal, y ya después el paciente es llevado pues a otra intervención en donde se logra como el cierre de la pared abdominal. Digamos que hay que tener en cuenta este tipo de técnicas, pues es la disponibilidad de los expansores, que se basa pues como en reportes de caso y que implica como varios intervenciones para lograr como tal el cierre. Vamos a hablar sobre el Simil-Exit. Digamos que esto inicia más o menos en el 2005. El principio de esta cirugía es hacer una reducción del contenido pues, o de las asas intestinales a la cavidad abdominal cuando todavía se tiene circulación fetoplacentaria. Se llama símil, o digamos que lo diferencia es que no hay pues no se usan
pues no hay relajación uterina. Esto disminuye pues como el riesgo de sangrado materno. Y es una técnica en la que se requiere pues como un equipo multidisciplinario grande. Acá tengo pues más o menos cómo sería, porque debe hacerse una atención tanto materna como fetal. Entonces, el principio de este tipo de técnica es lograr hacer una reducción en los primeros 5 minutos. La idea es hacer una reducción rápida de las asas y después llevar el paciente como a otro quirófano y completar el cierre de la pared abdominal. Y ellos generalmente utilizan, previo pues a la terminación del embarazo, anestesia materna, y esa es la anestesia por pues por el paso placentario que logra tener pues como el recién nacido. Entonces evita también intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Este grupo que utiliza este tipo de técnicas, digamos, lo que hace es una valoración seriada de las asas intestinales a partir de la semana 30, es decir, pacientes que tengan un diagnóstico prenatal y hacen un índice. Este índice es ellos toman el asa como índice, pues, o el asa más dilatada, lo dividen sobre el tamaño del defecto, pues el tamaño más grande del defecto, pues el diámetro más grande. Ellos consideran que si uno tiene un índice menor a 1.5, probablemente va a ser aplicable este tipo de técnicas, mientras que si está por encima de 2.5, es poco probable que se pueda hacer una reducción completa y dejan el resto pues ahí como en la mitad de tener otras consideraciones para definir si este tipo de intervenciones se puede realizar o no. Cuando ellos comparan sus resultados, ellos hacen como estas, entre lo que tienen otros grupos sobre uso de Silo o uso de Similexit. Ellos ven que en su grupo de pacientes ellos tienen una tendencia a menor tiempo hospitalario, menor tiempo de ventilación mecánica, y más rápido inicio pues como de la nutrición enteral. Que hay que tener en cuenta en este tipo de técnica es que en promedio estos pacientes van a tener un parto a la gestacional de 35 semanas, es decir, tienen unos partos que son pretérminos con un peso al nacer en 2189. Este grupo, a pesar de que esta es como una de las críticas, digamos que están a favor de que un pretérmino tardío no tiene el mismo impacto que pueda tener un pretérmino extremo, y pues digamos que utilizan estos otros desenlaces como a favor de este tipo de intervención. Entonces, acá les expuse como cuáles son todas las diferentes técnicas que tenemos como en nuestra, pues la posibilidad de realizar a los pacientes. Voy a mostrar a continuación algunas otras consideraciones para tener en cuenta en estos pacientes, algunos temas que han sido como debates, y después vamos a hablar algo como de los desenlaces. Un tema importante, digamos que las guías todavía no muestran o sea, unas recomendaciones fuertes a favor de hacer una monitorización de la presión intraabdominal, pero digamos que tenemos pacientes en los que vamos a hacer una reducción rápida de un contenido hacia la cavidad abdominal. Entonces estos pacientes tienen riesgo de síndrome compartimental abdominal. Entonces sí hay varios grupos que están a favor de hacer una monitorización. Acá les muestro la imagen de cómo se realiza esta monitorización indirecta. Es a través de la medición de la presión intraabdominal a través de una sonda vesical que se usa como el transductor que utilizamos para medir la presión la presión, pues, la línea arterial. Entonces, hay varios grupos que utilizan. Este es un estudio que ellos tenían dos grupos de pacientes, un grupo previo entre el 2011 y el 2021, en donde ellos no hacían, pues digamos que esta monitorización, y la técnica seleccionada era basada en
pues en la selección del cirujano, ellos refieren que en este primer grupo, que era retrospectivo de 47 pacientes, ellos presentan signos o un síndrome compartimental abdominal en 12% de los pacientes. Ya después ellos comienzan a hacer una intervención y tienen pues un grupo prospectivo de 9 pacientes. ¿En qué consiste? Ellos llegaban al nacimiento del paciente, realizaban una monitorización de la presión intraabdominal y realizaban una reducción de las tasas. En ese momento volvían a tomar la presión intraabdominal. En caso de que la presión fuera de 10 o menor, definían hacer un cierre primario, pero si la presión era mayor a esto, decidían hacer un cierre diferido. Que es importante y lo que muestro pues en estas gráficas, acá están todos los pacientes, los 9 pacientes, cómo es la tendencia de esa presión intraabdominal a través del tiempo. Ellos no solo hacían esa medición intraoperatoria, sino también que hacían una medición en el posoperatorio y en caso de que diera 10, como en estos primeros 3 pacientes de acá arriba, ellos hacían una revisión a las 2 horas para garantizar, pues, o para verificar que esa presión estuviera por debajo de 10. En este otro estudio, que es de donde saco esta tabla, ellos toman otro valor pico y ellos consideran que pueden hacer un cierre primario si tienen una presión menor a 20. De lo contrario, hacían un cierre pues diferido, es decir, ponían un silo y ellos, pues la única diferencia que tenían entre los grupos era la edad gestacional que fuera con estadísticamente significativo, pero usando como este tipo de conductas, ellos vieron que entre ambos grupos hubieron cambios o diferencias en ninguna de las complicaciones. Otra alternativa para hacer una medición indirecta de la presión intraabdominal es el uso de la medición de la presión de vía aérea. Acá les muestro unas imágenes acá este grupo toma tanto la presión intravesical, que es esta, y la presión en la vía aérea. Entonces ellos tienen un basal como estos pacientes, una presión en la vía aérea que llega hasta 12 y después toman una presión en el posoperatorio. Que se tomaba, se tomaba la medición después de lograr un cierre de la pared abdominal. Ellos consideraban que se había visto que había una relación más o menos o una diferencia de 10 entre la presión intraabdominal y la presión de la vía aérea. Entonces, aquellos pacientes en los que tenían una presión por encima de 30 o 35 pacientes consideraban que no eran candidatos a este cierre primario y usaban como un silo en vez de hacer el cierre primario. Y ellos utilizando pues como esto también ven que no hay cambios como en las complicaciones entre ambos pacientes. Entonces acá empezamos a hablar de que es importante tener en cuenta estas variables hemodinámicas en los pacientes a la hora de tomar la decisión, cuáles son como las medidas ideales para cada tipo de paciente. Un tema que ha sido de gran debate es ese siempre, primario versus diferido, cuáles son las ventajas. Digamos que cada una de las series de casos que uno puede leer va a encontrar diferentes desenlaces cuando compara los diferentes grupos. Más o menos se tiene que el primario tiene menor sangrado, menor tiempo de intervenciones, pero tiene mayor riesgo de síndrome compartimental y mayor tiempo de ventilación mecánica invasiva. Y el diferido de pronto tiene algo de una función intestinal, una recuperación de la función intestinal más rápido, pero mayor riesgo de sepsis y fístula intestinal, basado pues en que vamos a dejar un paciente con abdomen abierto. Vamos a ver algo como sobre qué hay en la literatura acerca de cuáles son las diferencias entre hacer un cierre primario y un cierre diferido. Primero con Onfaloceli está esta revisión sistemática. Ellos toman diferentes técnicas de topicación que eran las que les había mostrado inicialmente y tienen cierres temporales y cierres diferidos y ellos analizan un total de 14 estudios. En el cierre diferido, ellos encuentran menor tiempo para inicio de la nutrición enteral
acá está, pero digamos, y una tendencia a menor mortalidad. No es una cantidad de estudios, digamos que suficientes para hacer una recomendación fuerte, pero sí, pues para estos autores ellos consideran que para los onfaloceles gigantes es probable que el cierre diferido tenga pues como mejores desenlaces. En cuanto a la gastrosquisis, tenemos este estudio que es un análisis prospectivo. Entonces, como esto, ellos llegaban y aleatorizaban los pacientes en dos grupos, si se hacía cierre primario o cierre diferido. Que es importante que ellos tenían 26 pacientes que iban a ser llevados a cierre primario, pero de estos el 20 recibe verdaderamente la intervención, y esto basado en que hacían una monitorización de la vía aérea, y si esta tenía mayor de 25, los cirujanos pues decidían cambiar el método de cierre y hacían un cierre diferido con silo. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Digamos que lo único que cambia es el tiempo de cierre y el tiempo operatorio entre ambas técnicas, pero verdaderamente el otro tipo de desenlaces son equivalentes entre ambos grupos. Cuando se hace un metaanálisis, digamos que este metaanálisis es del 2013, ellos describen 20 o analizan 20 estudios que describían tanto el pronóstico como los desenlaces. Ellos dividen como dos grupos grandes. Uno es los desenlaces generales entre ambos grupos, primario y diferido, pero también hacen una valoración adicional, y es entre esos estudios que ellos encuentran que pueden tener menos sesgos de selección, es decir, aquellos estudios que fueran aleatorizados o aquellos estudios que estuvieran basados en cohortes retrospectivas y prospectivas. ¿Qué encuentran ellos? Que aquellos pacientes que tienen menor riesgo de sesgo en su selección, están más los estudios a favor de silo para nutrición, inicio de nutrición enteral, para infección y para días de ventilación mecánica, pero si vemos todos los resultados generales entre ambos grupos, está a favor del cierre primario, en favorecer el tiempo NPT, la estancia hospitalaria, y al mismo tiempo tiene los días de ventilación mecánica. Entonces, como les había dicho, acá incluso hay resultados discordantes entre ambos grupos, y es importante esto que hablo de que la selección de este tipo de pacientes y tratar de tener un grupo homogéneo es muy difícil, y pues parte de lo que se tiene que tener en cuenta es que los estudios, hay unos que incluyen gastrosquisis compleja, otros no. Otros incluyen silo con sutura, otros no. Entonces es difícil tener un grupo homogéneo para tratar de tener como evidencia fuerte a favor de uno u otro. En revisiones sistemáticas, digamos que o la conclusión a la que se llega es que uno podría utilizar el primario cuando tenga un estado hemodinámico, pues, y la cavidad abdominal lo permitan, pues como estas consideraciones que habíamos hablado, y que finalmente la ventrografía o el cierre sin sutura se considera como seguro y se podría utilizar en estos pacientes. Hay un tema importante en gastrosquisis, porque habíamos hablado que el 10 al 20% de estos pacientes pueden tener atrofia intestinal, y es cómo realizar el manejo de estos pacientes, si se debe hacer una corrección inmediata o una corrección diferida. Digamos que los que están a favor de hacer una corrección inmediata consideran que esto puede disminuir el número de intervenciones y esto llevará a un inicio más temprano de la nutrición enteral y menos ventilación mecánica invasiva, pero los que están a favor de hacerlo diferido dicen que esta membrana inflamatoria hace técnicamente difícil la cirugía, que puede tener peores desenlaces, y que tener un tiempo para que esto resuelva facilita pues como la anastomosis primaria y va a llevar a menos ostomías.
Digamos que donde sacó estos datos es un estudio en donde ellos hacían inicialmente, pues como cuando hacían intervenciones en la primera cirugía, el 68% tenían, pues, les realizaban ostomías. Pero cuando analizan como las diferentes intervenciones, no hay cambios o en reintervenciones por obstrucción intestinal, sepsis, infecciones de sitio operatorio o síndrome compartimental abdominal. Ellos, o cuál es la conclusión a la que llegan, es que uno al momento de la valoración puede hacer una, pues una valoración subjetiva de cuál es el estado de esas asas intestinales, si tienen una membrana inflamatoria excesiva y un defecto de gran tamaño, pues esos pacientes no pueden ser llevados a un cierre primario, entonces es posible que se beneficien de poner un silo y revalorar al retirar el silo cuáles las condiciones de esas asas intestinales para definir en este momento una corrección de la atresia, pero en caso de que el cierre sea posible, hacer un cierre y una reintervención a las 3 o 4 semanas de vida para hacer una corrección de la atresia, pero que si vemos que la apariencia intestinal es normal, uno puede llevar a estos pacientes a anastomosis primaria y digamos que evitar al máximo el uso de ostomías en estos pacientes. La toxina botulínica es la hemos visto ya de manejo en múltiples de las entidades que nosotros manejamos y digamos que en pared abdominal inicialmente extrapolado de los adultos también ha tomado pues mucha fuerza. Esto basado en que la administración pues de la toxina va a generar aumento en la distensibilidad abdominal, disminución de la tensión de la fascia y esto favorecer la reducción del saco y posteriormente el cierre de la cavidad. Eh, lo interesante de esto es que ya está descrito incluso intervenciones que son prenatales, digamos que cuando se diagnostica un onfalocele que es gigante, que tiene un contenido del hígado por encima del 50%, uno podría hacer una intervención prenatal para que al momento del nacimiento, o sea, 2 semanas antes del nacimiento, la inyección de la toxina botulínica para que al momento del nacimiento esté como en ese pico del funcionamiento de la toxina y esto pueda favorecer un cierre progresivo de la pared abdominal. Lo que hay hasta el momento son reportes de casos y series de casos acerca del uso de esta. Todavía nos queda pues como tiempo por recorrer para ver cuál es la dosis ideal, cuál es el momento ideal para, para su utilización, pero digamos que es una posibilidad que tenemos en estos pacientes que tengan defectos muy complejos de utilización en la forma prenatal y postnatal. Del tratamiento posquirúrgico no voy a hablar mucho, solo que es importante lo que o sea, todas las discusiones finalmente que se tienen de este tema es tratar de evitar esas complicaciones secundarias a la reducción de las asas a la cavidad abdominal, entonces tener una monitorización de la presión intraabdominal y también como esos signos clínicos, la perfusión de los miembros inferiores, el aumento de las presiones en la vía aérea, la disminución del gasto cardíaco y el gasto urinario, que es estos pacientes es esperable un hilo posoperatorio, lo que habíamos hablado, uno habla que toleró temprano, incluso cuando es en los primeros 21 días, o sea, hay que tener paciencia con estos pacientes, y digamos que el manejo en la unidad de cuidados intensivos neonatales sobre el dolor, el soporte ventilatorio, el equilibrio ácido base. El pronóstico de estos pacientes en el onfalocele va a estar dependiente de las malformaciones asociadas más que como el defecto como tal. Es muy raro que esto sea aislado. Cuando es aislado la supervivencia es por encima del 90%. A futuro generalmente pueden tener alteraciones del crecimiento y neurodesarrollo y tener en cuenta que pueden tener enfermedad pulmonar crónica. Con las gastrosquisis la supervivencia generalmente está por encima del 95% y tienen una función intestinal y cognitiva generalmente que es normal. Hay un score de gastrosquisis sobre el uso, pues sobre esta como valoración subjetiva de, pues o
de si hay atresia, perforación o necrosis, y esto implica sobre el tiempo de hospitalización en EPT y complicaciones, pero finalmente esto es como un resumen de si es compleja, tiene peores desenlaces, así es una gastrosquisis simple. Y ya para terminar, les traigo como un estudio que se realizó acá en el hospital, pues sobre como nuestra epidemiología local. En un periodo casi de 8 años se intervinieron quirúrgicamente 55 pacientes con pues con unas diferencias un poco más de gastrosquisis, que es lo que se encuentra generalmente en la literatura, y se logró un cierre primario en el 56% de los pacientes. Estas son las conclusiones, digamos que de lo que revisé para esta charla es que no es una técnica perfecta. Digamos que vamos siempre a tener esa discusión si hacerlo primario, si hacerlo diferido, pero creo que finalmente la conclusión es que una técnica es adecuada si se selecciona adecuadamente el paciente y siempre vamos a tener estas herramientas de estas valoraciones anatómicas y fisiológicas de los pacientes que nos pueden ayudar a tomar ese tipo de decisiones. Y pues del advenimiento de este otro tipo de técnicas, ya sea en esa intervención inicial o en intervenciones diferidas, que nos pueden ayudar a hacer esos cierres pues, fisiológicos de la pared abdominal. Y finalmente hacer una vigilancia pues oportuna y posoperatoria de síndrome compartimental abdominal, que es lo que confiere gran parte pues como de la mortalidad y de los desenlaces de estos pacientes. Muchas gracias para todos. Quedo atenta si hay preguntas o comentarios. Hola, doctora Carolina, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, un tema apasionante, definitivamente es uno de los casos índices en cirugía pediátrica, los defectos de pared abdominal, y es uno de los casos índices porque el pronóstico y la sobrevida también son un reflejo del trabajo de un grupo quirúrgico, a lo mismo como de tener protocolos, guías y mantenernos actualizados. Yo quiero retomar algunas ideas que me parecen importantes. Obviamente, cuando existe el diagnóstico prenatal, lo ideal sería, obviamente, que el bebé nazca ya en un tercer, cuarto nivel, que además del auxilio natal tengamos un servicio de cirugía pediátrica. De hecho, en el caso del Similexil que mencionabas, en lo personal, yo pienso que es un procedimiento ganador en cuanto al hecho que evitamos pues que el niño degluta aire, que las asas se distiendan y de esa forma poder pues reducir el contenido a la cavidad abdominal, o incluso pues en el caso de colocar un silo sin fijación a la pared, sería de una forma más rápida y obviamente lograr ganar espacio dentro de la cavidad abdominal, porque digamos que en los defectos de pared abdominal, además de tener contenido por fuera de la cavidad, también está el tema de que tenemos una cavidad hipoplásica. Lo segundo, yo pienso que todos coincidimos que en la medida de lo posible, ¿verdad? Si el paciente lo tolera, el cierre primario debería ser la primera, la primera indicación o debería ser la primera opción. También creo que la medición de la presión intraabdominal es una medida cuantitativa y por supuesto bienvenidas las medidas cuantitativas siempre y cuando se mida de forma adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos niños mal relajados, pujando, con medidas exorbitantes de la presión intraabdominal, en donde, claro, preocupa a los neonatólogos y terminamos a veces como cirujanos perdiendo lo que ya hemos ganado en cuanto a continencia abdominal. Eh, Definitivamente también creo mucho en las mediciones cualitativas, presión de la vía aérea, diuresis, pulsos, etcétera, que también lo mencionaste. Te quería hacer una primera pregunta. En la corrección de gastrosquisis, ¿encontraste algún tipo de recomendación cuando no se puede reducir las asas y nos toca ampliar un poco la incisión? Si este cierre
este cierre de la gastrosquisis debería hacerse de forma longitudinal o de forma transversal. Hola, profe, gracias. Digamos que lo que encontré es ampliar el defecto. Yo creo que eso va a ser según como uno encuentra el defecto, pero va a ser hacia transversal o hacia arriba, esto evitando pues como lesión como de los vasos. Sí, lo más importante, digamos que la literatura clásica más viejita siempre recomendaba en gastrosquisis hacer cierres transversales, ¿verdad? Incisiones transversales y cierres transversales. Yo creo que en los últimos años, digamos que eso también ha venido cambiando, ¿verdad? En lo personal, yo creo que estamos viendo cómo estamos cada vez más virando las incisiones abdominales de los neonatos a incisiones medianas, ¿verdad? Y obviamente también a cierres cada vez más medianos. Lo que pasa es que a veces con la gastrosquisis, como es un defecto al lado derecho de la pared abdominal, a veces digamos que no es tan sencillo. Y creo que mencionaste algo importante, el tema de proteger los vasos, porque podemos tener una, una lesión inadvertida que obviamente podemos tener sangrado o incluso hemoperitoneo, que eso no es infrecuente que pueda suceder. Bueno, Carolina, como para darle oportunidad al resto de los compañeros de participar, entonces yo voy a dejar acá. Gracias, profe. Por ahí que el doctor Romero levantó la mano. Hola Carolina, buenos días a todos. Carolina, quería preguntarte, ¿encontraste algo sobre, en realidad son dos preguntas, sobre la relajación o sedación de los pacientes en el posoperatorio del cierre con filo de las gastrosquisis? Y la segunda, ¿encontraste algo de manejo prenatal para, por ejemplo, los onfaloceles o las gastrosquisis? Profe, de manejo prenatal, digamos que intervenciones que encontré es la que mostré que es de la aplicación de la toxina en onfalocele gigante y hay un reporte de caso en gastrosquisis de hacer una fetoscopia y una como reducción de esas asas en ese momento prenatal, pero lo encontré como un reporte y ellos incluso, pues no, o sea, sí hacen una reducción, pero al momento de nacer no estaba todo el contenido pues como reducido. Entonces digamos que no lo mostré precisamente por eso, porque era como un caso único que había encontrado. Y la otra pregunta, ¿cuál era, profesor? Me olvidó. No, sí, ¿qué encontraste? Si es necesario que los pacientes estén No, relajados o pueden estar sedados, no, o qué digamos que encontraste acerca de eso. eso en parte es como cuando, pues digamos que es tratar de que sus pacientes sean llevados menor tiempo al quirófano. Entonces digamos que el uso del silo se puede hacer como reducciones bajo sedación en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Sí, en cuanto a lo primero, yo creo que es todavía muy prematuro de que se hable de manejo prenatal en los defectos de pared. En realidad, el año pasado hubo como un artículo que publicaron precisamente de acá, de Colombia, que se presentó en los case report del Journal Pediatric Surgery, pero en realidad fue un solo caso y en realidad ese caso pues nosotros pues manejarlo en el postnatal, no sé si uno puede dar todavía como una apreciación ya como definitiva. Pues no sé, yo creo que muchos de los niños se pueden manejar de manera postnatal y no someterlo todavía pues a todos los riesgos que conlleva una terapia prenatal, como un desembarazo temprano, un aumento de la actividad del trabajo de parto, pues yo diría, o pérdida inclusive fetal. Pues yo creo que es como muy temprano, pero pues se verá a futuro, eso a ver
si tiene algún verdadero resultado. Y en cuanto a la otra pregunta, siempre ha habido como una como duda, o yo diría que a veces, o por lo menos yo crecí también con eso, de que el paciente que se le corría la gastroesquisis tenía que estar totalmente relajado para poder uno hacer la corrección estando el paciente en la unidad. Inclusive los mantenían relajados todo el tiempo. Si el cierre se hacía en 7 días, 7 días relajado. Pero eso ya, la DIES y, por ejemplo, recomendaciones de las sociedades americanas, por ejemplo, de cirugía pediátrica, el paciente puede estar solamente con sedación y usted puede lograr mantenerlo. No es que se le vaya a devolver todo, se le va a salir todo. Usted lo puede mantener con sedación y puede hacer el cierre por pasos con el filo. Gracias, profe. La doctora Natalia tiene la mano levantada. Hola, buenos días, doctora Caro. Bueno, yo en realidad lo que quiero es felicitarla por el seminario, que me parece un seminario con un uso muy adecuado del tiempo, con información muy relevante. Nos habíamos hecho algunas preguntas como importantes sobre las técnicas quirúrgicas en defectos de pared y considero que estuvieron resueltas pues durante todo el desarrollo del seminario. De todas maneras, estos pacientes siguen siendo un reto para la cirugía pediátrica neonatal, especialmente aquellos en los que no es posible pues el cierre primario. Y algo también muy importante que habíamos hablado es también es un reto también en el posoperatorio. Entonces, respecto a la pregunta del doctor Romero, pues es una pregunta muy pertinente. Hace poco se hizo como la revisión de la posibilidad de las técnicas quirúrgicas fetales. Incluso fue una propuesta que se pasó a la Clínica Bolivariana desde el grupo materno-fetal. Y con la doctora Adriana se hizo una revisión y buscamos literatura y todo, y en realidad pues no son técnicas que estén validadas y que estén todavía con muy buena evidencia en pues como en la literatura y en la experiencia mundial. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, todavía no hay pues no está como resuelta la duda si esos pacientes deben operarse desde prenatal. Bueno, respecto al seminario, como le estaba diciendo, muy buenos aportes. Se está viendo cada vez más como el advenimiento del uso de la toxina botulínica en estos pacientes, especialmente con onfaloceles gigantes, que no se logra como una reducción inicial con las técnicas que nos mostraste, pero todavía también todo está muy en experimentación. Bueno, no en experimentación, sino como en planteamiento de si es una buena técnica. Bueno, muchísimas gracias. Y del posoperatorio también habíamos visto que lo que nos mostraste es, aunque pues no era como el objetivo completo del seminario, nos mostraste muy bien que estos pacientes hacen unos ileus que en realidad son de paciencia, y cada vez nos encontramos más en estos niños que tienen esa peritonitis química tan importante, o que tienen pues estos pacientes con atresias o con patologías abdominales que cada vez nos piden como más de forma intensa inicio de vía oral o revisarlos porque no progresa en la vía oral, pero definitivamente vemos que son ileus muy prolongados y que la idea son 3 a 4 semanas de esperar que ellos puedan ir resolviéndolo con calma, además por todo lo que ya también se ha demostrado sobre la inmadurez intestinal de los pacientes con malformaciones congénitas. Bueno, muchas gracias, estuvo muy bueno su seminario. Muchas gracias, profe, por todos los comentarios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces Hola, damos... Caro. Hola, profesor. Caro. Sí. Sí, no, yo quería responder lo de los relajantes musculares. En lo personal,
yo pienso que un bebé con defectos de pared abdominal que está con silo y en proceso de cierre debería estar siempre relajado. Hablando con los neonatólogos, ellos les da mucho temor el tema de la relajación a veces, que porque se les aumenta, entiendo yo, que la hipertensión pulmonar, pero realmente hace algunos meses estuvimos buscando el tema de evidencia de asociación de relajación muscular e hipertensión pulmonar y pues no hay como una asociación realmente tan fuerte. Entonces yo creo que es un trabajo siempre mantener pacientes relajados, insistirles, volverles a insistir, porque cuando un bebé no está adecuadamente relajado, yo creo que se entorpece, a mi manera de ver, el proceso de cierre. Además, que entonces vamos a tener, como ya había dicho, mediciones inapropiadas. Y el otro comentario que tenía ayer en onfaloceles, a mí me alcanzó a tocar, pues ya no, cuando se topicaban los onfaloceles, primero con mercurio cromo y después con yodopovidona. El problema del mercurio cromo es la intoxicación por mercurio y el de la yodopovidona es que hacía afectaciones tiroideas. Entonces yo creo que bienvenidos los hidrogeles, bienvenido el duoderm, ¿verdad? Porque eso ayuda a que la membrana onfalomesentérica se epitelialice. Obviamente eso no corrige el defecto facial y probablemente vamos a lograr es que el bebé crezca un poco más y que podamos ganar un poquito de tiempo ya para el cierre definitivo. De nuevo, muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias para todos. Si no hay otros comentarios, entonces ya damos por terminada la actividad del día de hoy. Que tengan un feliz día.